Este ejercicio está asociado a el ingreso de una persona bajo ciertas características que van a estar asociadas a la restricción que se está dando actualmente en las entidades bancarias. Entonces, en ese sentido nos indican lo siguiente. Vamos a tener como dato de entrada inicialmente el carnet de la persona, que de alguna manera va a estar asociado a una restricción, es decir, que en función al último dígito al, con el cual termina el carnet de identidad, se le habilita su ingreso, ¿no? Es decir, tenía entendido que los días lunes, miércoles y viernes pueden ingresar personas que tengan carnet de identidad con el último dígito impar. ¿Ya? Y el día martes, jueves y sábado, las personas que tienen el último dígito de su carnet de identidad con un valor par. ¿Sí? Y adicionalmente los domingos obviamente no hay atención. Adicionalmente nos dan a entender que tenemos dos datos extra que nos indican la fecha, ¿sí? En la que se está evaluando el ingreso de esta persona. Es decir, que en este ejemplo de acá tuviésemos 10 del 2 y ese está asociado al día y 2 está asociado al mes. Nos están diciendo que está tratando de ingresar el 10 de febrero, en pocas palabras. Este dato nos permite identificar o nos puede ayudar a calcular si efectivamente un carnet entra en esa fecha. Adicionalmente nos indicaban que todo mes tenía 28 días. 28 días y que el primer día de la semana era lunes. Primer día de la semana y del año, es decir, el primero de enero era lunes, en pocas palabras. Entonces, como todos los meses tienen 28 días, no era muy difícil comprender esto, ya que podríamos haber asumido que un mes se distribuía exactamente en 4 semanas y las 4 semanas tenían exactamente 7 días, ¿no? 7 días. Entonces esto era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los días que nos interesan son estos de acá, ¿no? Desde el lunes hasta el sábado. Y el domingo podía haber sido descartado. No necesitábamos contemplar el domingo, simplemente teníamos que identificar si en caso de que era domingo, sacar directamente un mensaje de que no hay atención en el banco. Entonces, este ejercicio ya lo habíamos estado trabajando en anteriores sesiones, esta lógica. De alguna manera necesitábamos saber a qué día correspondía en una semana una determinada fecha. Es decir, este era el día 1, primer día de la semana, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Entonces había una analogía, ¿no? El 28 era el 7, acá teníamos el 21, acá teníamos el 14 y el 7. A partir de esto, sabíamos fácilmente que teníamos que convertir el 14, el 21, el 22, el 14, el 21 y el 28 a 7. Y lo mismo para el resto de las fechas, es decir, acá tenía el 1, acá tenía el 8, acá tenía el 15, acá tenía el 22, ¿no? Entonces el 22, el 15, el 8 tenía que convertirlo a 1. Entonces este proceso podíamos haberlo hecho fácilmente agarrando el número de día, es decir, el día, y aplicarle la división entre 7. El número mágico era el 7, ¿no? Eso nos permitía determinar un residuo y un número de semana, ¿no? No incluyendo la semana en curso. Es decir, que si yo tenía, por ejemplo, 22, esto debería darme un día lunes, ¿no? Entonces esto dividía entre 7, es decir, agarraba 22, lo dividía entre 7, esto me daba a 3, ¿no? 3 semanas que han pasado y me sobraba un día de las 3 semanas que habían pasado. Este día correspondía exactamente al lunes. Este proceso se lograba gracias al número o la constante 7 que representaba la cantidad de días que tiene una semana, es decir, el mes estamos dividiendo en 4 semanas, ¿no? Entonces, esto era básico. Y como todos los meses tenían la misma configuración, inclusive el mes podía haber sido descartado, ¿no? Es probable que ya no lo necesitase, ¿no? Porque no me pedían ni siquiera el número de días, solamente me pedían calcular el día de la semana, ¿sí? Entonces, en función a esto, yo tenía lo siguiente, el 1, el 3 y el 5 eran días que se permitía entrar terminaciones de carnets en impar, ¿no? Entonces yo tenía que haber simplemente hecho esa corroboración acá. Los 6, su último dígito, tenían que ser impar. Y para el resto, es decir, para
2, 4 y 6, el CI tenía que ser par, el último dígito. No había inclusive ni de obtener el último dígito, ¿no? Simplemente tenía que ser mod 2 y ya estaba, ¿no? No había mucho que hacer ahí. Pero también se podía haber obtenido el último dígito. Entonces, era una primera restricción que nos indicaban. Que para que pueda ingresar el último dígito, es decir, el carnet tiene que ser par o impar, en pocas palabras. No hay mucho que decir en eso. Y adicionalmente nos daban un dato extra, que para que pueda ingresar a la institución necesitábamos conocer su temperatura, ¿no? El siguiente dato era la temperatura. Y la temperatura nos daba un criterio de que podía ingresar o no en función a un rango que nos daban en el problema, que en el problema nos indicaban que era 36.5 hasta 37.5, si no me equivoco. Entonces, cualquier temperatura que estaba en este intervalo era una temperatura aceptable y le daba el ingreso a la persona. Entonces, este era otro criterio. Entonces, teníamos un criterio, dos criterios o dos restricciones y finalmente teníamos una restricción adicional que era el horario en el que estaba ya tratando de ingresar la persona. En realidad era la hora, ¿no? Nos daban a entender de que las entidades bancarias empezaban a las 8 y atendían hasta las 16, si no me equivoco, pero el horario de atención a los clientes era hasta las 14:00. Entonces, con este dato de acá, teníamos que verificar que este dato esté entre este rango. Entonces, no era complejo, ¿no? Lo más fácil, si te das cuenta, para poder validar, porque era complicado comparar hora, si agarrábamos hora, si agarrábamos la hora y querer compararlo con esta hora de acá, hora y minuto, se vuelve complejo, ¿no? Porque son dos datos que hay que comparar. Entonces, lo más fácil era llevarlo todo a una sola medida, ¿no? Es decir, llevar tanto estas 8 horas a minutos, y lo mismo esto, ¿no? A minutos, y lo mismo esto, a minutos. Es decir, 8 horas, ¿sí? En minutos, ¿cuánto es, no? Era lo que teníamos que 8 horas teníamos que convertir, en este caso, a minutos. Entonces, la manera más correcta de convertir un valor a su equivalente era, ¿no? Saber lo siguiente, ¿no? Sabemos que una hora era 60 minutos. Lo que teníamos que hacer era 8 horas, una hora, 60 minutos, y esto se simplificaba, ¿no? Y de acá teníamos 480 minutos, ¿no? Entonces, las horas los llevamos a minutos y podíamos tener simplemente un valor de comparación. Y lo mismo, ¿no? El 14 horas, una hora, 60 minutos, y esto de acuerdo a la multiplicación, multiplicamos 14 por 60, nos daba 840. Entonces podíamos haber trabajado con este valor, 840, ¿no? 840 minutos. Y lo mismo, ¿no? Este 13:59, por ejemplo, acá ya era algo interesante. Teníamos 13 horas que teníamos que llevarlo a minutos. Y bueno, y sumarle más 59 minutos, ¿no? Que ese es el tiempo que teníamos que verificar si estaba en este rango. Entonces, acá lo más sencillo era agarrar la variable HH, variable dato de entrada, y multiplicarlo simplemente por 60 y sumarle los minutos, ¿no? Entonces, para este ejemplo, por ejemplo, agarraba 13, valga la redundancia, 13 por 60 y le sumaba 59. Entonces me daba 839. Acá yo tenía 839 para el ejemplo, es decir, tenía 13 por 60 más 59 y esto me daba 839 y tenía que corroborar que este tiempo esté entre estos, ¿no? Y si te das cuenta, 839 está exactamente entre 480 y 840. Entonces podía ingresar, ¿no? Era un valor que me daba una pauta para que pueda ingresar, era un horario correcto. En el problema nos indicaban que para que pueda ingresar tenía que cumplir las tres restricciones, ¿sí? Es decir, que tenía que tener un CI válido en el día, la temperatura correcta y estar en una hora correcta, ¿no? En este caso, en el primero, la terminación del carnet no coincidía, ¿no? Porque teníamos 10 del 2, si hacíamos 10 módulo 7 nos da 1 y el resto es 3, es decir, que estamos en un día 3, que es miércoles. Miércoles
su terminación de los carnets tenía que ser impar, ¿no? Entonces, si vemos la terminación de este ejemplo, es 6, no coincide, ¿no? Por eso nos indicaba que esta era la respuesta del algoritmo, ¿no? Su terminación de carnet no era correcta. Y bueno, lo interesante, lo curioso del problema es que teníamos que imprimir un mensaje por cada restricción que no cumplía. Mira, en este ejemplo, la restricción era asociada al carnet, no cumplía. En este otro, la restricción, en este otro, perdón, todas las restricciones sí se cumplían, ¿no? Cuando todas se cumplían, sacábamos un mensaje de bienvenido inmediatamente. En este otro ejemplo, la temperatura no se cumplía, entonces sacábamos un mensaje asociado a la temperatura. En este otro de acá, no se cumplía, si no me equivoco, la hora, ¿no? 16:59. Si tú corroboras, mira, 16 tendríamos que multiplicar 16 por 60 y sumarle 59. Si agarramos la operación, 16 por 60 más 59 era 1119. ¿Ya? Y 1119 obviamente no estaba entre 480 y 840, entonces no ingresaba, ¿no? Era un criterio. Y mira, en este otro ejemplo de acá, en el quinto, todas las restricciones eran incumplidas, ¿no? Terminación de carnet para el día miércoles, en par, ya no me dejaban entrar, mi temperatura es elevada, tampoco puedo entrar por ese criterio y bueno, estoy retrasado. ¿No? Entonces, me daba un mensaje por cada restricción que no cumple y adicionalmente al final me mostraba un mensaje indicándome que no puedo ingresar. Y en el último, bueno, que lo he incorporado recientemente, pues considerando esto no se evalúa en la prueba que te tomé. Si tratamos de ingresar una fecha que cae exactamente un domingo, ¿no? Entonces no hay atención en el banco, mensaje personalizado. Entonces esto no estaba complicado. Si te das cuenta era simplemente esquematizar una forma de poder simplificar las preguntas, ¿no? Porque al final de cuentas teníamos que hacer preguntas. Y tal vez la que era más compleja, ¿no? Tal vez era simplemente determinar el día para ver si un determinado carnet entraba en dicho día. Muy bien, preguntas hasta ahí.